gente, ¿ustedes no sabían que la última vez que Estados Unidos utilizó la ley de enemigo extranjero de 1798, usada por Donald Trump, causó una indignación pública, al igual que una derrota electoral? El gobierno de Donald Trump dio un nuevo capítulo en lo que parece ser una gestión para asumir más poder en el Ejecutivo de lo que otorga la ley. ¿A qué me refiero? En que el presidente en una proclama invocó la ley de enemigos extranjeros 1798. ¿De qué se trata? Son 4 medidas que fueron aprobadas en 1798. Esta es una caricatura que mostraba el Congreso de la época. Pero para que se hagan una idea de qué época estamos hablando, en ese momento se creía que iba a haber una guerra con Francia, en Washington ni siquiera había un Capitolio. El Capitolio no había sido construido porque era apenas la segunda presidencia después de George Washington, era la presidencia de John Adams, y ahí fue cuando pasó esta ley. Fueron 4 medidas de las que solo sobrevive una. ¿Qué hace esta ley? Le permite al presidente de Estados Unidos ir tras inmigrantes sin una audiencia y basado solo en el lugar de nacimiento o ciudadanía de la persona. Con la proclama emitida por Trump, la ley ya ha sido invocada en 4 ocasiones. La tercera fue durante la Segunda Guerra Mundial para detener a inmigrantes alemanes, italianos, austrohúngaros y japoneses y confiscar sus bienes y expulsarlos del país. Esto sin importar si habían cometido o no un delito. Como les decía, fue durante la Segunda Guerra Mundial. Por lo menos 31.000 personas fueron detenidas. El presidente la puede invocar en tiempo de guerra o si un gobierno extranjero inicia una invasión. Solo el Congreso puede declarar la guerra, pero el presidente la puede invocar bajo su discreción. Aunque la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, el gobierno siguió utilizando la ley hasta 1951. En total, por lo menos 31.000 personas, que incluían residentes, ciudadanos, fueron detenidas en campos del Servicio de Inmigración y en bases militares bajo la medida. Ahora, ¿cuál es la razón que da el gobierno ahora para invocar esta ley? Lo que dicen es que el Tren de Aragua, que es una organización criminal, está en Estados Unidos por orden del gobierno de Venezuela, algo que no han demostrado. ¿Qué es el Tren de Aragua? Pasó a ser una pandilla carcelaria en Venezuela a una organización del crimen transnacional. Se expandió con el éxodo venezolano por el hemisferio y opera principalmente en Colombia, Perú y Chile. También ha sido detectada en Ecuador y Brasil. Para junio de 2024 habían sido reportados, este es un dato importante, para 2024 habían sido reportados por lo menos 70 casos en Estados Unidos en el que el Tren de Aragua es mencionado en documentos policiales o acusaciones de fiscales. Pero hagan la matemática, este es un país de 350 millones de personas y hay 70 casos hasta 2024 que mencionan a posibles miembros del Tren de Aragua. Quiere decir que no, su presencia no así se ha confirmado, pero no su presencia a nivel nacional ni como no una organización que tenga presencia permanente. Lo que sí fue que el gobierno de Biden la designó como organización criminal transnacional en julio de 2024, no hizo ninguna alusión a vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno de Trump la designó como organización terrorista en febrero de 2025 en un decreto en el que incluyó a otras organizaciones. Ahora, de lo que dice el gobierno a lo que hace el gobierno, hay un vínculo importante. Hoy con María Santana de Nueva York. María, hubo audiencia aquí en Washington ante el juez Boasberg, quien reaccionó muy molesto a las explicaciones del gobierno. Sí, así es. Una audiencia bastante tensa, Juan Carlos. El juez Boasberg presionó al gobierno de Trump sobre la deportación de cientos de presuntos pandilleros venezolanos a El Salvador, a pesar de la orden que emitió el sábado, bloqueando temporalmente estas deportaciones y ordenando el regreso de todos los aviones en vuelo que transportaban
a estos inmigrantes a Estados Unidos. Abogados del Departamento de Justicia primero le pidieron al juez cancelar la audiencia por completo, argumentando que una directiva oral no es ejecutable como una orden judicial. Antes de emitir una orden escrita, el juez dijo durante una audiencia que ya se estaba llevando a cabo que iba a bloquear temporalmente esta invocación de esta ley y que los vuelos deberían de regresar a Estados Unidos. El gobierno de Trump argumenta que la orden oral no es una orden judicial. También dijeron que el juez no tiene la autoridad para detener vuelos que ya se encontraban en aguas internacionales. Cuando el juez emitió la orden, dijo que estos vuelos ya habían salido del cielo estadounidense. Ahora, el juez, muy molesto, les dijo que sus palabras no fueron simples declaraciones, sino que fue una orden, y también le hizo varias preguntas a los abogados del Departamento de Justicia que se negaron a contestar, como cuántos vuelos salieron con deportados de Estados Unidos, cuántas personas iban a bordo, de qué nacionalidad eran y si llegaron a otros países, a cuáles países llegaron estos vuelos. El Departamento de Justicia se negó a contestar muchas de estas preguntas, citando asuntos de seguridad nacional. La Casa Blanca también ha defendido la deportación de estos inmigrantes acusados de estar afiliados a la banda venezolana Tren de Aragua. El presidente Trump también lo hizo, diciendo que Estados Unidos básicamente está en guerra con miembros de esta pandilla. Escuchemos lo que dijo. Invadieron nuestro país, así que en ese sentido esto es una guerra, en muchos aspectos. Es más peligroso que la guerra porque en la guerra llevan uniformes. Sabes a quién estás disparando, sabes a quién estás persiguiendo. Estas son personas que salieron, están caminando por nuestras calles. Y Juan Carlos, varios funcionarios del gobierno de Trump, como el asesor Stephen Miller, el zar de la frontera Tom Homan, han dicho que los jueces no tienen ninguna autoridad sobre las órdenes ejecutivas de Trump o sobre estas decisiones que toma el ejecutivo. Esto fue lo que dijo el zar de la frontera Tom Homan. Para cuando llegó la otra orden, el avión ya estaba sobre aguas internacionales, lleno de terroristas y amenazas significativas para la seguridad pública. Pero el presidente hizo exactamente lo correcto. Eliminamos terroristas. Eso debería ser motivo de celebración. Ahora, Juan Carlos, ni el gobierno de Estados Unidos ni El Salvador han identificado a los detenidos, no han proporcionado detalles sobre su presunta criminalidad o pertenencia a pandillas, de qué se les acusa. No tenemos nada de esa información, es solo la palabra del gobierno de Trump de que estas personas fueron deportadas bajo esta acta de enemigos extranjeros por ser o tener vínculos con el Tren de Aragua. Ahora, el juez dijo que iba a emitir otra orden más detallada, pero el gobierno de Trump ya apeló esta decisión y le pidió incluso a la Corte de Apelaciones que retire al juez Boasberg de este caso.